Saludos ciudadanos del planeta Tierra, somos anónimos. Empezamos como una fuerza pequeña, aún así continuamos creciendo. Tenemos una sola misión. Somos una fuerza de respuesta rápida, independiente de los activistas, que obligan el periodismo de investigación audaz, agresivo, vigoroso, analítica y partícipe de una contienda por lo civil, político y humanitario. Somos anónimos, somos los interceptores, somos una línea, una fuerza, una legión, unida. Somos rápidos, veloz y devoto. Nunca perdonaremos, nunca nos detenemos, sin embargo que nunca olvidaremos. Inaudito, incapaz, inaceptable. Unidos como una sola fuerza, hemos interceptado los documentos oficiales de la Corte Constitucional. Encontramos la problemática que aparece con la sentencia C577 del 2011. Se creó un vacío en la ley que puede tener varias interpretaciones. Lo siguiente es una de ellas. Greetings, citizens of the globe. We are anonymous. Pero lo único que pasa es que si ustedes no aprueban que tienen los mismos derechos como matrimonio, se les están cercenando. Claramente se les están cercenando. Y con ustedes, perdón con el respeto, pero con la vehemencia de una madre, con ustedes o sin ustedes, esto sigue. Esto sigue. Porque la población LGBT no va a dar su brazo a torcer. Para empezar, es necesario establecer que el único contrato civil solemne que puede constituir familia bajo la jurisdicción colombiana es el matrimonio. Esto se debe a que, aunque según la sentencia C577 del 2011, las parejas del mismo sexo son aptas para constituir familia, solo el matrimonio tiene por objeto la formación formal de la misma. Como se establece en la Constitución, es deber del Estado la protección de esta. En este sentido, los jueces y notarios, aún bajo el fallo de la Corte Constitucional, en virtud del artículo 42 de la Constitución, no pueden formalizar un matrimonio entre parejas homosexuales, son incompetentes para el hecho. En segundo lugar, la interpretación de la ley o de cualquier norma jurídica debe acogerse en virtud de sus destinatarios. En este sentido, cuando lo que se presenta es la vulneración de derechos fundamentales, y más en el caso de minorías como es el caso de las parejas homosexuales, el principio de favorabilidad, en acuerdo con lo estipulado en la Carta Política, debe acogerse a la ayuda de los mismos. Jurídicamente hablando, el principio de favorabilidad es la obligación institucional que exige que el análisis de una situación jurídica sea siempre una garantía de protección de los derechos del afectado. En materia de la sentencia específicamente, dicho fallo de la Corte Constitucional no obedece a este principio. Esto se debe a que no protege el goce del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas homosexuales. Los contratos innominados no superan el déficit de protección de las familias del mismo sexo. Permitir la autonomía contractual o los contratos innominados anula completamente la protección constitucional y legal para la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Estas uniones, como así se hacen llamar, están sometidas a plazos o a condiciones resolutorias de tipo económico, susceptibles de anulación unilateral o sin deberes de convivencia y fidelidad, habilitando la arbitrariedad de sus integrantes. Cabe recalcar que el contrato de matrimonio es un contrato típico y nominado, destinado justamente a constituir la familia y proteger a sus integrantes. Si las parejas del mismo sexo desean conformar formalmente sus familias, esta voluntad de los participantes ya tiene referente legal en el contrato de matrimonio, por lo que se hace totalmente innecesario emplear una nueva figura, sin nombre ni regulación jurídica para cumplir con tal fin. Hacemos un llamado a la constitucionalidad y legitimación del matrimonio igualitario para superar mencionado déficit. Es necesario acoplarlas con el régimen vigente dispuesto en la Constitución, el Código Civil y las demás normas del mismo carácter. Las parejas del mismo sexo que deseen conformar una familia de manera solemne y formal pueden hacerlo a través de un contrato civil, solemne y de orden público, lo que conocemos como matrimonio. Entre un contrato de familia y un matrimonio civil hay diferencias que van más allá del simple nombre, van hasta sus efectos jurídicos. En primer lugar, un contrato innominado no puede dar un origen formal a la familia porque el derecho de familia es de orden público y no está dispuesto a la voluntad de las partes. En un contrato innominado, el cónyuge no podría acceder al servicio social en salud y a las pensiones del compañero permanente o pareja, ya que no está catalogado como una familia. Tampoco serían aplicables las garantías del debido proceso, como por ejemplo la posibilidad de no declarar en contra del cónyuge o compañero permanente, como lo estipula el artículo 33 de la Constitución. También
los contratos innominados de pareja no tienen reconocimiento internacional. Es decir, en el ámbito del derecho internacional privado y en los ordenamientos jurídicos de otros estados, estas familias, entre comillas, no estarían protegidas por las leyes de los diferentes ordenamientos jurídicos. Además, la capacidad de cláusulas y procedimientos de celebración y liquidación del contrato innominado no estarían regulados por la ley como sí lo está en el matrimonio civil, sino por las partes. Y esto provocaría que el mandato constitucional de equiparar el régimen de protección de las parejas del mismo sexo con la del sexo diferente no se estuviera llevando a cabo. También las leyes que protegen la integridad del núcleo familiar, como aquellas que penalizan la violencia intrafamiliar, no serían aplicables a dos personas que estén vinculadas por un contrato innominado, ya que en este caso no serían consideradas familia. El régimen de sucesiones que se aplica al matrimonio civil, a no ser que haya una estipulación expresa de las partes, no se aplicaría a los contratos innominados. A su vez, los derechos personales del contrato de matrimonio, como la convivencia y la asistencia mutua, tampoco harían parte necesaria del contrato innominado. Por último, ante la sociedad colombiana, las parejas unidas bajo contratos innominados serían agrupaciones diferentes a la familia, y lo que esto haría sería reforzar la discriminación social que hay en su contra e introduciría la discriminación por origen familiar, y esto iría en contra del artículo 13 de la Constitución Política. Y quiero expresarles el día de hoy mi inconformidad con la unión solemne. ¡Qué indignación! Quiero aclararles a mis amigas lesbianas y a mis amigos gays muchas cosas acerca de este contrato innominado. Según el decreto 1260 de 1970, el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y en la sociedad. Determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley. La unión solemne no cambia su estado civil, ni puede anotarse en el registro civil de nacimiento de la persona. Si escucharon, y con respecto a la familia, se refiere únicamente al contrato de matrimonio y a la unión marital de hecho. Por ende, la interpretación según la cual la sentencia C-577 de 2011 autorizó la creación de contratos diferentes al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual resulta inconstitucional, pues no le confiere una situación jurídica en la familia y la sociedad, ni determina su capacidad para ejercer los derechos y deberes que le otorga el matrimonio civil a los heterosexuales. Amigas y amigos, hay que seguir la lucha. Sí al matrimonio igualitario. We are anonymous. We are the interceptors. We are one line, one force, a legion, united. We are quick, swift, and devoted. We will never forgive. We will never halt. Yet we will never forget. United as one force, divided by zero coordinates. To the governments, banks, and corporations of the world, expect us.